días niños, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un placer y un privilegio poder estar junto a ustedes nuevamente en este día domingo aprendiendo juntos de la palabra del Señor. El día de hoy nos corresponde una interesante lección que es la crucifixión de Jesús. Esta la encontramos en el libro de Marcos, capítulo 15, versos del 16 al 47. ¿Ya? Antes de seguir avanzando, le invito a que estemos orando al Señor. Padre, te damos muchas gracias, en el nombre de Jesús, te glorificamos, Padre Celestial, por tu amor, por tu misericordia. A esta hora, Señor, te presentamos este tiempo, Señor, donde queremos inquirir más acerca de tu palabra y de ser usted, Señor, poniendo la atención en los niños, Señor, y nos ayude, Padre, a aprender y entender lo que el autor de este libro, Señor, quiere transmitir a través de estos textos, Padre Santo. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias, Señor. Amén. Bien, niños, vamos a leer las escrituras. Sí, vamos a leer parte de los versículos, no los versículos, el total de los versículos por la gran cantidad que es y en honor al tiempo. Y entendiendo que ustedes estarán profundizando más durante la semana junto a sus padres en los devocionales, ¿cierto?, diarios que realizarán con el material que les estaremos enviando. Ahí van a poder profundizar cada uno de estos versículos junto a su familia. Vamos a leer del verso 16. Dice: entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es, al pretorio, y convocaron a toda la compañía. Y le vistieron de púrpura, y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle: ¡Salve, rey de los judíos! Y le golpeaban en la cabeza con una caña, y le escupían, y puesto de rodillas le hacían reverencia. Después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Era la hora tercera cuando le crucificaron, y el título escrito en su causa era El Rey de los Judíos. Crucificaron también con él a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice: y fue contado con los inicuos. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza, diciendo: va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas: a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz, para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. Verso 34. Y a la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Verso 37. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Bien, hasta aquí vamos a dejar la lectura y vamos a pasar a revisar, ¿cierto?, esta historia de acuerdo a los versículos que tenemos en esta.
Bien, en el verso 16 en adelante y hasta el 32 prácticamente, y resumiendo lo que podemos ver acá, es como un procedimiento que se debía llevar a cabo, que es la consecuencia, ¿cierto?, de la clase de la semana pasada, donde vimos el juicio sobre la persona de nuestro Señor Jesucristo, donde se recuerdan que Poncio Pilato determinó dejar libre a Barrabás, al criminal, y conceder los deseos de la gente y de los religiosos de entregarles a nuestro Señor Jesucristo para que fuera muerto mediante la crucifixión. Ahora, en estos versos del 16 en adelante, se debía llevar a cabo esta sentencia, pero vemos, como les decía, del verso 16 al 32 prácticamente, que cada uno de estas personas que figuran en acción no desperdiciaron la oportunidad para humillar y para burlarse de nuestro Señor Jesucristo. Primeramente veíamos del 16 al 28 como los soldados romanos, quienes tenían solamente la instrucción de llevar a cabo la ejecución de este veredicto, sin embargo ellos sacaron toda la maldad de su corazón y armaron un show para ridiculizar a nuestro Señor. Lo vistieron, dice la palabra, con un vestido púrpura, le pusieron una corona de espina. El libro de Mateo nos habla que también le pusieron una vara, un madero, simulando, ¿cierto?, el bastón que usaban los reyes. Le rendían reverencias, pero a la vez lo escupían, lo insultaban, lo golpearon, lo maltrataron. Y en fin, una serie de castigos físicos que no vamos a ahondar en ello porque no es la intención tampoco generar una sensación de lástima o de pena por lo que está pasando nuestro Señor Jesucristo. Vemos más adelante el verso 29 al 30 como la gente que pasaba por el sector y veían a Jesús también movían la cabeza y también hacían comentarios burlescos. Verso 31 al 32, y a modo de ejemplo, los sacerdotes, los principales religiosos, los escribas, los fariseos, hacían comentarios también ridiculizando a nuestro Señor. A modo de ejemplo, dice, se decían unos a otros, con los escribas, a otro salvó y a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, el Rey de Israel, desciende ahora de la cruz para que veamos y creamos. Y al final de este versículo dice que también uno de los que estaba crucificado junto a él, de los criminales, tampoco desperdició la oportunidad de burlarse de nuestro Señor. Pero no debemos sentir pena ni asombrarnos, porque la palabra de Dios nos habla, ¿cierto?, de la maldad del corazón. El libro de Jeremías 17-19 dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá?, dice la Escritura. Por eso no debemos tener ninguna sensación hasta que este momento. Hemos visto, ¿cierto?, en distintas oportunidades cómo se clavaron sus manos, sus pies, cómo fue azotado. Pero no debemos sentir pena, porque este es un plan soberano, ¿ya? La palabra de Dios dice que en Juan 10, versos 17 y 18, y aquí podemos ver que esto es un acto voluntario de nuestro Señor, que está cumpliendo el plan soberano de parte de su Padre. Verso 17 dice, por esto me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar, y nadie me la quita.
sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo el poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Él únicamente, aquí el Señor Jesucristo, voluntariamente se ha entregado a toda esta maldad, a toda esta humillación, siendo Él el Rey de Gloria. ¿Se recuerda cuando vimos la transfiguración de nuestro Señor, como resplandecía más que el sol? Ese mismo Rey de Gloria acá ha sido humillado, ha sido escupido, ensangrentado, mezcla de sudor, de sangre, de saliva, de los cupitajos, por nosotros, de forma voluntaria, como dice la palabra del Señor. Él tiene el poder. ¿Se recuerdan cuando Pedro le corta la oreja a un soldado romano? Y Jesús le llama la atención y le dice que si él quisiera, ¿acaso no podría llamar 12 legiones de ángeles si fuera su voluntad oponerse a todo esto? Claro que Él tiene el poder, porque Él es el Rey de Reyes y es el Señor de Señores. En el verso 33, niños, dice que vino la hora sexta y hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. No hubo un eclipse de sol ni nada por el estilo, ¿ya? Sino que hubieron tinieblas a plena luz del día. Verso 34 dice, y esto es muy importante, que a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Qué debemos entender acá, niños? De manera simple, es que existió sí una separación en ese momento. La Escritura nos muestra acá que esta es la primera vez que Jesús no llama como Padre a su Padre celestial, a Dios, sino que lo llama Dios mío. Y conocemos la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y eso jamás se va a disolver, jamás se va a quebrar, la Trinidad perfecta. Pero sí acá hubo una separación en este momento, se estaba llevando a cabo una separación precisamente porque en este instante, en las tinieblas, en este momento, nuestro Señor Jesucristo está llevando a cabo la obra más maravillosa, que es cargar con tu pecado, con mi pecado, con el pecado de todas las naciones. Y ese pecado obstruye la relación con un Dios santo, 3 veces santo. No puede haber comunión habiendo pecado de por medio. Es por eso que nuestro Señor acá, Jesucristo, acusa, ¿cierto?, a viva voz, sentirse solo, desamparado, porque así fue, porque Dios es santo y no tolera el pecado que Jesús, por amor, estaba cargando en el madero de la cruz. Eso es lo más maravilloso y lo más generoso, y nuestras mentes no lo vamos a entender, porque eso es obra de la mente de un Dios santo. ¿Ya? Pasemos al verso 37, dice, mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Dando una gran voz, la voz de consumado. Señor, he terminado, he cumplido 100%, no queda nada pendiente, la obra está hecha.
el justo por los injustos. Está hecho. Se ha consumado el plan perfecto hasta este momento, el plan de Dios. Verso 38 dice: entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. ¿Qué deben entender, niños? El templo, lo vamos a ver rápidamente, en el templo, ¿cierto? En el Antiguo Testamento había un velo que separaba el lugar santísimo, y eso más de alguna clase tal vez ya lo vieron. Y necesitaba haber un sacerdote, una persona que debía entrar a la presencia del Señor una vez al año, y debía entrar puro. De hecho, debía entrar con campanas y atado a una soga, por si moría y no escuchaba las campanas, jalarlo y poder sacarlo, porque estaban entrando a la presencia de Dios. Pero en este acto de amor, de misericordia, se rompe ese velo, y nosotros, tú, yo, tu padre, tu madre y todo que Jesucristo ha creído, tiene la libertad por medio de Jesucristo de llegar al Padre sin ningún otro intermediario. Tenemos una conexión directa con un Dios santo por medio de la muerte de Jesucristo en la cruz. Eso representa este velo roto, que ya no tenemos nada que se interponga entre Dios y nosotros, salvo el pecado. Por medio del Hijo llegamos al Padre. Sin duda, una obra maravillosa. El libro de Juan, verso 21, Pedro, capítulo 2, verso 24, dice: quien llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos en los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas, por medio de esta obra maravillosa de nuestro Señor Jesucristo. Sigamos avanzando. Dice que habiendo, ¿cierto? Dice más Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó de arriba abajo. En el Evangelio de Mateo también dice que la tierra tembló, que incluso las rocas se partieron. Hechos sobrenaturales estaban ocurriendo a consecuencia, ¿cierto? El impacto y el poder de Jesucristo, poder de Dios manifestado ante los ojos de las personas. Es así que en el verso 39 dice que el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, y dijo que realmente ahora él asumía que estaba frente al Hijo de Dios. Y esto es muy importante también resaltar. Este centurión, ¿cierto?, siendo un oficial del ejército romano, con autoridad sobre los que estaban en ese lugar, fue un testigo presencial, estuvo en primera fila, viendo todos los hechos que acontecían. Y finalmente reflexiona en su corazón y reconoce que el que estaba en la cruz era el Hijo de Dios. Más adelante vemos cómo las mujeres fieles, ¿cierto?, mirando de lejos, dice la palabra, entre las cuales estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo, el menor y José y Salomé,
seguían y estas mujeres eran fieles, seguían y le servían al Señor, y ahí estaban. ¿Ya? Pasamos al verso 42. Dice que cuando llegó la noche, la víspera del día del reposo, aparece en acción José de Arimatea, que era un hombre pudiente, un hombre rico, que era discípulo también de nuestro Señor Jesucristo. Dice que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente donde Pilato y pidió el cuerpo de Jesús, exponiéndose a todo, exponiéndose incluso a que fuera acusado de ser uno de los seguidores de Jesús. Recordemos que Pedro lo negó, y acá tenemos a este hombre yendo a donde Pilato a exigirle, ¿cierto?, a pedirle el cuerpo de Jesucristo, arriesgando el cuestionamiento de ser, y podría incluso haber sido también ejecutado o sufrido algún castigo por ser solamente por ser seguidor de Jesús. Y también vemos cómo honra al Señor. Después que le es entregado el cuerpo, él, cierto, compra una sábana nueva, lo envuelve y se lo lleva. Eso también era cuestionable en esos tiempos, porque estaba tomando un cadáver y era un acto de impureza. Pero a José de Arimatea no le importó. Y finalmente el último versículo dice: y María y Magdalena, la madre de José, miraban donde lo ponían, ¿ya? Que eso, cierto, es el lugar donde fue dejado en una tumba, un lugar que era propiedad de José de Arimatea, ¿ya? Pero eso se verá en otra clase más adelante. Yo quiero volver a resaltar y a reflexionar, llegando ya al término de esta clase, en el verso 39, en el centurión. Este hombre que estaba, cierto, frente a Jesús y que vio todo, como les dije anteriormente, todos estos eventos en primera fila, y que finalmente pudo reconocer la divinidad, la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Y quiero terminar con esta reflexionando sobre esto, porque es importante preguntarnos nosotros, niños, cuántas cosas vamos a tener o van a tener que llegar a vivir, a experimentar. ¿Cuántas cosas serán necesarias para que en su corazón puedan reconocer lo maravilloso, poderoso que es nuestro Señor Jesucristo y la obra de nuestro Dios Todopoderoso? Es importante buscar al Señor, niños. Es importante, si bien aquí vimos que Jesús recibió burlas, que Jesús recibió el abandono en la cruz, también vemos que finalmente fue honrado aún en su muerte. Y la invitación es esa, niños. Amemos a nuestro Señor, honremos a nuestro Señor, porque Él, como veremos en próximas clases, Él está vivo. Y por medio de Él llegaremos al Padre. Esa es la invitación. Los animo a esta semana, los desafío a estar aprendiendo más de esta palabra en los devocionales junto a sus padres, y que puedan valorar profundamente la obra maravillosa que se llevó a cabo por medio de la cruz. Amén. Dios les bendiga, que tengan una excelente semana, y un placer, como les digo, y un privilegio haber podido compartir esta clase junto a ustedes. Dios les bendiga, que tengan una excelente semana. Chao, chao.